Un padre soltero rescató a una mujer tras un choque, sin saber que era millonaria, y el destino los unió. «No, no, no, por favor no me lleves al hospital», la mujer gritaba mientras Diego trataba de sacarla del auto destrozado. La lluvia caía como martillazos sobre el asfalto de la Ciudad de México, y el vapor que salía del cofre del Mercedes negro se mezclaba con el humo de los otros carros que pasaban por Insurgentes. «Señora, está sangrando mucho. Necesita que la vea un doctor». Diego insistía tratando de mantener la calma mientras Isabela lo observaba desde su Toyota viejo con los ojos muy abiertos. «Te digo que no». La mujer lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Si me llevas ahí me van a encontrar y si me encuentran me van a matar». Diego se quedó helado. La sangre le corría por la frente a la desconocida, manchando su blusa blanca cara y su saco negro. Tenía el pelo rubio todo revuelto y los ojos verdes llenos de pánico. «¿Quién la va a matar?», preguntó Diego, mirando hacia los lados para ver si había peligro. «Mi familia», susurró ella y se desmayó, y Diego la cargó hasta su carro, donde Isabela se había movido al asiento de adelante. «¿Papá, está muerta?», preguntó la niña con voz temblorosa. «No, mi amor, solo está lastimada». Diego acomodó a la mujer en el asiento de atrás. «Vamos a llevarla a casa». «¿A nuestra casa?». Isabela se volteó para ver a la desconocida. «¿Pero no dijiste que nunca debíamos traer extraños a casa?». «Sí, pero esta es diferente. Esta mujer necesita ayuda». Mientras manejaba por las calles mojadas de la colonia Roma Norte hacia su pequeño departamento en la Doctores, Diego no podía dejar de pensar en lo que había pasado. El Mercedes había venido de la nada, patinando en el agua como si el conductor hubiera perdido el control, pero cuando vio a la mujer, algo en su cara le dijo que no había sido un accidente normal. «Papá», se despertó. Isabela señaló hacia atrás. La mujer abrió los ojos lentamente, confundida. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «En mi carro. La estoy llevando a mi casa para curarla». Diego la miró por el espejo. «Soy Diego Vázquez, y ella es mi hija Isabela». «¿Cómo se llama?». La mujer dudó un momento. «Val. Me llamo Val». «¿Val qué?». «Solo Val». Diego notó que evitaba decir su apellido, pero no insistió. Cuando llegaron a su edificio, tuvo que cargar a Val porque apenas podía caminar. Isabela corrió adelante para abrir la puerta del departamento de 2 cuartos que compartían desde que se había quedado viudo. «Puede acostarse en mi cama», dijo Diego, llevándola al cuarto principal. «Yo duermo en el sofá». «No, no puedo quitarle su cama», Val protestó débilmente. «No se preocupe, mañana vamos al doctor». «¡Que no!». Val se incorporó de golpe y luego se agarró la cabeza porque le dolió. «Por favor, no me puede llevar a ningún hospital. No me puede registrar en ningún lado». Diego se sentó en la orilla de la cama, estudiando su cara. Era obvio que no era de por ahí. Su ropa, aunque estaba sucia y rota, se veía carísima. Sus manos estaban suaves, como si nunca hubiera trabajado con ellas. Y su manera de hablar era diferente, más refinada. «¿Está huyendo de alguien?», preguntó Diego. Val no respondió, pero las lágrimas que empezaron a correr por sus mejillas fueron respuesta suficiente. «Está bien», Diego se levantó. «No voy a llevarla a ningún lado hasta que esté lista, pero necesito limpiarle esa herida». Mientras Diego buscaba el botiquín de primeros auxilios que siempre mantenía por Isabela, la niña se acercó tímidamente a Val. «¿Te duele mucho?», preguntó Isabela. «Un poco», Val sonrió a pesar del dolor. «Pero ya me siento mejor. Cuando yo me lastimo, mi papá me cura y me cuenta un cuento. ¿Quieres que te cuente uno?». Val asintió, y Diego sonrió mientras escuchaba a su hija contarle a la extraña el cuento de la princesa que se perdió en la ciudad y encontró una nueva familia, sin saber que esas palabras serían proféticas. Capítulo 2. Secretos en casa. 3 semanas después, Val ya formaba parte de la rutina matutina en el pequeño departamento de los Vázquez. Diego se levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno antes de despertar a Isabela para la escuela. «Buenos días». Val apareció en la cocina, todavía con una pequeña cicatriz en la frente, pero mucho mejor. «¿Puedo ayudarte?». «No hace falta». Diego volteó los huevos en el sartén. «Usted es la invitada». «Diego, ya han pasado 3 semanas. No puedo seguir siendo la invitada para siempre». Era cierto. En ese tiempo,
Val había demostrado ser útil en la casa. Ayudaba a Isabela con la tarea, mantenía todo limpio mientras Diego trabajaba, y había aprendido a cocinar comida mexicana viendo videos en YouTube. Pero Diego notaba que siempre evitaba hablar de su pasado. Val, Isabela corrió a la cocina en uniforme escolar. ¿Me haces las trenzas como ayer? Claro, mi niña. Val se agachó para estar a la altura de Isabela. Pero tienes que desayunar primero. Diego observó cómo Val peinaba a su hija con cuidado, hablándole suavemente sobre su día en la escuela. Isabela había cambiado mucho desde que Val llegó. Sonreía más, hacía menos berrinches, y por primera vez en 5 años había dejado de preguntarle cuándo iba a regresar su mamá. «Papá, ¿puedo decirle a la maestra que Val va a ir a la junta de padres?», preguntó Isabela mientras desayunaba. Diego se tensó. No habían hablado de eso. «Isabela, Val no es... nosotros no somos...». «¿No somos qué?». Val lo miró con curiosidad. «Nada, después hablamos». Diego agarró sus llaves. «Me voy al taller. Regreso a las 7». Diego trabajaba en un taller mecánico en la colonia obrera, donde había aprendido el oficio después de que murió su esposa Carmen. Antes había sido contador, pero cuando llegaron las deudas del hospital y los gastos del funeral, tuvo que buscar trabajo rápido. Los números no le daban de comer a Isabela, pero arreglar carros sí. Su jefe, don Roberto, lo estaba esperando con una sonrisa. «Oye, Diego, ¿ya se curó tu prima?», preguntó don Roberto. «¿Mi prima?». «La güerita que se accidentó, la que has estado cuidando». Diego había tenido que mentir para explicar por qué había faltado tanto las primeras semanas. No podía decir que estaba cuidando a una desconocida. «Ah, sí, ya está mejor. Qué bueno, porque hoy necesito que te quedes hasta tarde. Llegó una camioneta que necesita transmisión nueva». Diego asintió, aunque sabía que eso significaba no llegar a casa hasta las 10. Pero el dinero extra le hacía falta. Mientras tanto, en el departamento, Val estaba limpiando cuando sonó su teléfono celular. Era un número que no reconocía, pero sabía quién era. «Hola, Rodrigo», contestó con voz fría. «Prima querida», la voz de su primo sonaba burlona. «¿Cómo has estado? Te hemos estado buscando». «No me digas. El funeral de tu papá fue muy bonito. Lástima que no pudiste venir». Val sintió que el corazón se le partía. Había estado escondida 3 semanas y ni siquiera había podido despedirse de su padre. «Tú lo mataste», susurró. «No tengo idea de qué hablas. Tu papá tuvo un infarto. Muy natural para un hombre de su edad que trabajaba tanto. Mi papá tenía 55 años y estaba perfectamente sano. Bueno, el estrés de saber que su única hija había desaparecido definitivamente lo afectó mucho». Rodrigo hizo una pausa. «Mira, Valentina, ya leímos el testamento. Tienes que casarte en menos de 1 año o todo pasa a mí. Y como no tienes novio, ¿cómo sabes que no tengo novio? Porque te conozco. Siempre has estado muy ocupada con la empresa para pensar en hombres. Pero no te preocupes, ya encontré algunos candidatos apropiados. Hombres de buena familia que entienden cómo funcionan estos matrimonios». Val se sintió enferma. «No voy a casarme con ninguno de tus amigos». «Entonces piérdelo todo. Tienes 11 meses desde la muerte de tu papá». «Tic, toc, prima». La llamada se cortó. Val se sentó en el sofá, temblando. Su padre había muerto. Su primo había heredado el control temporal de la empresa y ella tenía que casarse o perder todo por lo que su familia había trabajado durante generaciones. Pero lo que más le dolía era que no podía contarle nada de esto a Diego. Porque si supiera quién era realmente, si supiera que era Valentina Sánchez, heredera de Café Sánchez, una de las empresas más grandes de México, probablemente pensaría que se había estado burlando de él. Peor aún, si supiera que su empresa había comprado y cerrado la pequeña finca de café de su tío en Veracruz hace 2 años, dejando a toda su familia sin trabajo. Cuando Isabela llegó de la escuela, encontró a Val llorando en el sofá. «¿Qué tienes?», preguntó la niña preocupada. «Nada, mi amor. Solo estoy triste». «¿Por qué?». Porque extraño a mi papá». Isabela se subió al sofá y abrazó a Val. «Yo también extraño a mi mamá, pero mi papá dice que las personas que amamos nunca se van de verdad. Viven aquí». Se tocó el corazón. «Y además, ahora me tienes a mí».
Val abrazó a la niña, sintiendo que se le rompía el corazón, porque sabía que tarde o temprano tendría que dejar a esta familia que la había salvado en más formas de las que ellos sabían, y cuando eso pasara, les iba a romper el corazón a todos. Capítulo 3. La verdad duele. 2 meses después del accidente, Diego llegó a casa más temprano de lo usual y encontró a Val empacando sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico. «¿Qué está haciendo?», preguntó Diego dejando su lonchera en la mesa. «Me tengo que ir». Val no lo miró a los ojos. «Ya es tiempo». «¿Por qué? ¿Hice algo mal?». «No, Diego. Tú y Isabela han sido perfectos conmigo, demasiado perfectos. Por eso me tengo que ir». Diego se acercó y le quitó la bolsa de las manos. «No entiendo. Pensé que que usted ya era parte de la familia». Val se volteó hacia él y Diego pudo ver lágrimas en sus ojos. «Eso es exactamente el problema. Me estoy encariñando demasiado con ustedes, y eso los va a lastimar». «¿Cómo nos va a lastimar?». «Porque no soy quien ustedes creen que soy». En ese momento Isabela entró corriendo del cuarto, con su mochila todavía puesta. «Val, ¿por qué estás empacando?». La niña se veía asustada. «¿Te vas a ir?». «Isabela, ve a tu cuarto», dijo Diego firmemente. «No». Isabela se puso entre Val y la puerta. «No te puedes ir. Eres parte de nuestra familia». «Mi amor, no es tan sencillo». Val se agachó para hablar con Isabela. «Hay cosas que no sabes sobre mí». «¿Qué cosas?», preguntó Isabela. Val miró a Diego, quien asintió. «Mi nombre verdadero no es Val, es Valentina Sánchez». Diego frunció el ceño. «¿Sánchez? ¿Como la empresa de café?». «Sí». Val se enderezó lentamente. «Soy la dueña de Café Sánchez. O lo era, antes de que mi papá muriera». Diego se quedó paralizado. Café Sánchez era una de las empresas más grandes de México. Tenían plantaciones en todo el país, fábricas, tiendas, eran millonarios. «¿Usted es millonaria?». «Sí». «Y mi primo Rodrigo, que ahora maneja la empresa, mató a mi papá para quedarse con todo. Por eso me estaba persiguiendo esa noche. Por eso no quería ir al hospital». Diego se sentó pesadamente en una silla. «¿Y por qué no nos dijo?». «Porque tenía miedo de que me trataran diferente, porque tenía miedo de que pensaran que me estaba burlando de ustedes». «¿Jay se está burlando de nosotros?». «No», Val gritó. «Los últimos 2 meses han sido los más felices de mi vida. Por primera vez me siento como una persona normal, no como una heredera. Por primera vez tengo una familia de verdad». Diego se quedó callado por un momento largo. Después se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabe lo que le pasó a mi hermano hace 2 años?», preguntó sin voltear. «No». Tenía una pequeña finca de café en Veracruz, 50 años en la familia. Una empresa grande llegó y les ofreció dinero por la tierra. Cuando mi hermano no quiso vender, empezaron a hacer cosas raras. Se cortó el agua. Tuvieron problemas con los permisos, los compradores dejaron de ir. Al final tuvo que vender por mucho menos de lo que valía. Val sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué empresa era?». «Café Sánchez». Val cerró los ojos. Sabía exactamente de qué finca hablaba Diego. Rodrigo había estado a cargo de esa expansión, pero ella había firmado los documentos sin leer los detalles. «Diego, mi hermano ahora trabaja de peón en una finca que antes era suya. Sus hijos tuvieron que dejar la escuela. Su esposa limpia casas». Diego se volteó hacia ella. «Y usted es parte de la familia que les hizo eso». «No es verdad». Isabela se puso en medio otra vez. «Val no es mala. Ella me ayuda con mi tarea y me hace trenzas y me cuenta cuentos». «Isabela, vete a tu cuarto». Diego habló más fuerte. «No, ustedes están peleando y yo no quiero que peleen». La niña empezó a llorar. «Val no se puede ir. Ella es como mi mamá». Val se agachó y abrazó a Isabela. «Mi amor, tu papá tiene razón en estar enojado conmigo. Mi familia hizo cosas muy malas. ¿Pero tú hiciste cosas malas?». Yo no hice nada para detenerlo. Y eso también está mal». Isabela se volteó hacia su papá. «Pero si Val dice que lo siente y promete arreglar las cosas malas, no podemos perdonarla». Diego miró a su hija, después a Val, y suspiró. «No es tan fácil, Isabela». «¿Por qué no?». «Porque hay cosas que no se pueden arreglar con solo decir que lo sientes».
Val se levantó lentamente. Diego, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tengo que contarte algo más. ¿Qué? Mi primo no solo mató a mi papá. El testamento dice que tengo que casarme en menos de 10 meses o pierdo todo. Y si pierdo la empresa, Rodrigo va a seguir haciendo lo que le hizo a tu hermano a miles de familias más. ¿Y qué quiere que haga yo? Quiero que me ayudes a pelear contra él. Quiero que me ayudes a recuperar la empresa para poder cambiar las cosas. ¿Y por qué haría eso? Porque a pesar de todo, sé que me amas. Y yo te amo a ti. Y amo a Isabela. Y si vamos a estar juntos, quiero que sea porque decidimos construir algo juntos, no porque estoy huyendo. Diego se quedó callado por un momento muy largo. Después miró a Isabela, que los observaba con ojos esperanzados. Está bien, dijo finalmente, pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Nada de mentiras, nada de secretos. ¿En serio? Val no podía creerlo. En serio, pero tiene que prometerme algo. Lo que sea. Cuando recupere su empresa, lo primero que va a hacer es devolverle la finca a mi hermano. Prometido. Isabela gritó de alegría y abrazó a los dos. Sabía que no se iba a ir, pero ninguno de los adultos sabía que recuperar la empresa iba a ser mucho más peligroso de lo que imaginaban. Capítulo 4. El enfrentamiento. 6 meses después, Diego manejaba su Toyota por las calles de Polanco, el barrio más rico de la Ciudad de México. Isabela iba en el asiento de atrás, vestida con su mejor ropa, mientras que Val llevaba un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. ¿Estás segura de que quieres que vayamos contigo?, preguntó Diego mirando las mansiones y los edificios lujosos. «Puedo esperar afuera con Isabela». «No», Val le tomó la mano. «Si vamos a ser una familia, enfrentamos esto juntos». Durante los últimos meses, Val había trabajado con un detective privado para reunir evidencia contra Rodrigo. Habían encontrado irregularidades en los libros de la empresa, testimonios de empleados que habían visto a Rodrigo discutir violentamente con su padre y registros médicos que mostraban que don Eduardo había estado perfectamente sano antes de morir. Pero necesitaban más, y hoy en la lectura oficial del testamento esperaban conseguirlo. ¿Ese es el edificio?, preguntó Isabela señalando una torre de cristal. «Sí, mi amor, ahí están las oficinas de los abogados». Diego estacionó el carro y se alisó su único traje que había comprado de segunda mano para la ocasión. Se sentía fuera de lugar, pero Val le apretó la mano. «Tú vales más que todos ellos juntos», le susurró. Cuando entraron al elegante edificio, el contraste era obvio. Diego con su traje sencillo, Isabela con su vestido de domingo, y Val tratando de actuar como si perteneciera a ese mundo cuando llevaba meses viviendo en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. «Valentina», una voz fría lo saludó en el elevador. Era Rodrigo Sánchez, un hombre de 45 años con traje caro y sonrisa cruel. Junto a él estaba su esposa, una mujer delgada con demasiado maquillaje, y su abogado. «Rodrigo». Val se enderezó. «Qué sorpresa verte aquí». «Bueno, alguien tiene que representar los intereses de la familia». Rodrigo miró a Diego con desprecio. «¿Y este quién es? ¿Tu nuevo chofer?» «Es Diego Vázquez». Val se acercó a Diego. «Mi prometido». Rodrigo se rió. «¿Prometido? ¿Un mecánico?» «Sí». Diego habló por primera vez. «Un mecánico que trabaja honestamente para mantener a su familia. Algo que usted no entendería». La sonrisa de Rodrigo se borró. «Cuidado con lo que dices, amigo. No sabes con quién estás hablando». «Sí sé. Estoy hablando con un asesino». El elevador se abrió en ese momento y Rodrigo se acercó a Diego. «Si fuera tú, tendría mucho cuidado con las acusaciones que hago. Los accidentes pasan todo el tiempo en esta ciudad». Isabela se escondió detrás de su papá asustada. «¿Me está amenazando enfrente de mi hija?» «Solo estoy siendo amigable». Rodrigo sonrió de nuevo. «Después de todo, pronto vamos a ser familia». En la sala de juntas, el abogado de la familia comenzó a leer el testamento. Como esperaban, todo se lo dejaba a Valentina con la condición de que se casara en 1 año. «Sin embargo», continuó el abogado, «si la señorita Sánchez no se casa con un hombre de posición social apropiada, la herencia pasa automáticamente al señor Rodrigo Sánchez».
Val se puso de pie. ¿Qué significa posición social apropiada? Significa alguien con educación universitaria, propiedades y una posición respetable en la sociedad. El abogado leyó. Tu padre era muy específico en este punto. Diego sintió que se le hundía el estómago. Él solo había terminado la preparatoria, no tenía propiedades y trabajaba con las manos. Eso no estaba en la versión que me enseñaron antes, dijo Val. Esta es la versión oficial, firmada por tu padre. Rodrigo sonrió. Parece que el mecánico no cumple con los requisitos. Eso no es justo, gritó Isabela. Mi papá es el mejor hombre del mundo. Sí, mi niña. Rodrigo se agachó para hablar con Isabela. Pero el mundo no siempre es justo, ¿verdad? Diego se levantó, tomó a Isabela de la mano y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Val. A casa. Esto no es lugar para nosotros. Diego, espera. Pero él ya había salido de la sala. Val lo siguió, dejando a Rodrigo riéndose con su abogado. Diego, por favor. Él se detuvo en el pasillo. ¿Para qué? Para que me sigan humillando. Tu padre nunca habría puesto esa cláusula. Val estaba llorando. Rodrigo cambió el testamento. ¿Y cómo lo vas a probar? No sé, pero... Val, mírame. Diego puso sus manos en los hombros de ella. Yo soy un mecánico. No tengo dinero, no tengo educación fancy, no tengo propiedades. Eso no va a cambiar. A mí no me importa. Pero a tu familia sí, y según la ley también. Isabela tiró de la mano de su papá. ¿Nos vamos a ir? Sí, mi amor. ¿Y Val se va a quedar? Diego miró a Val, que estaba destrozada. Eso depende de ella. Yo voy con ustedes, dijo Val firmemente. No me importa el dinero. Sí te importa. Diego sonrió tristemente. Y debería importarte. Esa empresa puede ayudar a mucha gente si está en las manos correctas. Entonces, ¿qué propones? Que encuentres a alguien que sí cumpla con los requisitos, alguien que pueda ayudarte a recuperar la empresa. ¿Me estás pidiendo que me case con otro hombre? Te estoy pidiendo que hagas lo que sea necesario para detener a Rodrigo. Cuando salieron del edificio, ninguno de los tres se dio cuenta de que Rodrigo los observaba desde la ventana, hablando por teléfono con alguien. Sí, es el mecánico que mencioné. Él y su hija. Quiero que desaparezcan esta noche. La guerra había comenzado. Capítulo 5. La persecución. Esa misma noche, Diego despertó con el sonido de cristales rompiéndose. Eran las 2 de la madrugada y alguien había lanzado una piedra a la ventana de su departamento. ¡Papá! Isabela corrió a su cuarto asustada. ¡Quédate aquí! Diego agarró un bate de béisbol que guardaba bajo la cama. «Val, ¿estás bien?» «Sí, pero hay carros afuera. 3 carros negros». Diego se asomó por la ventana rota. Los hombres que bajaban de los carros no se veían como ladrones comunes. Llevaban trajes y se movían como profesionales. «Tenemos que irnos. Ahora». «¿A dónde?» «A casa de mi compadre Javier. Vive en Nesa. Ahí no nos van a encontrar». Empacaron lo más importante en 5 minutos. Diego cargó a Isabela. Val agarró una bolsa con documentos y dinero y salieron por la escalera de emergencia mientras los hombres subían por el elevador. El Toyota arrancó al tercer intento, como siempre. Diego manejó por calles traseras, evitando las avenidas principales mientras Val llamaba a su detective privado. «Marco, soy Valentina. Necesito que nos veas urgentemente». «¿Qué? ¿Cuándo?» «Está bien, nos vemos mañana». «¿Qué pasó?», preguntó Diego. «Alguien entró a la oficina de Marco esta tarde. Se robaron todos los documentos sobre el caso». «¿Todos?» «Todos. Pero Marco es inteligente, tiene copias escondidas». Llegaron a la casa de Javier a las 3 de la madrugada. Era un hombre grande, con tatuajes en los brazos, que había conocido a Diego en el reclusorio años atrás, cuando Diego tuvo que ir a visitar a un primo. «¿Qué onda, carnal?» Javier los recibió en pijama. «¿Qué pasó? Problemas grandes, compadre. ¿Nos puedes ayudar?» «Claro, pasen». Javier vivía en una casa pequeña pero cómoda con su esposa Lupita y sus 2 hijos. Cuando les explicaron la situación, Lupita se puso furiosa. «¿Ese cabrón mandó matones a amenazar a una niña?» «Lupita, no hables así enfrente de los niños», dijo Javier. «¿Qué niños? Ya están dormidos. Y ese rico de porquería necesita que alguien le enseñe modales».
¿Qué propones que hagamos?, preguntó Diego. Que le demostremos que no solo los ricos pueden jugar sucio. Javier sonrió. Tengo algunos amigos que pueden ayudar. ¿No?, dijo Val. No quiero que nadie se meta en problemas por mi culpa. Ya nos metieron en problemas. Diego la miró. Ahora tenemos que salir de ellos. Al día siguiente se reunieron con Marco en un café de la colonia Roma. El detective era un hombre flaco, de unos 40 años, con lentes y una computadora que siempre llevaba consigo. Mira, Val. Marco puso una grabadora en la mesa. Conseguí esto anoche. Era una conversación entre Rodrigo y un hombre llamado el licenciado. ¿Ya se encargaron del problema? Todavía no, jefe. Se escaparon antes de que llegáramos. ¿Cómo que se escaparon? Les dije que era urgente. El mecánico es más listo de lo que pensábamos. Pero no se preocupe, los vamos a encontrar. Más les vale. Mañana es la junta con los inversionistas japoneses. Si Valentina aparece y dice algo, se va a caer todo el negocio. ¿Qué negocio?, preguntó Diego. Rodrigo está vendiendo la empresa a una compañía japonesa, explicó Marco, pero necesita que Val esté fuera del panorama para poder firmar los contratos. ¿Y si no firman mañana? Entonces los japoneses se van con otra empresa. Rodrigo pierde millones. Val se quedó pensando. ¿A qué hora es la junta? A las 3 de la tarde, en el Hotel Four Seasons. Perfecto. Vamos a ir. ¿Estás loca? Diego la miró. Es obvio que es una trampa. Exactamente. Por eso va a funcionar. Esa noche, mientras planeaban lo que harían al día siguiente, Isabela se acercó a Val. «¿Tengo que quedarme aquí mañana?» «Sí, mi amor. Es muy peligroso. Pero vas a regresar. Voy a regresar. Te lo prometo. ¿Y te vas a casar con mi papá?» Val miró a Diego, que estaba revisando los documentos con Marco. «Espero que sí. Aunque él no tenga dinero. Sobre todo porque él no tiene dinero. Eso significa que me quiere por quien soy, no por lo que tengo». Isabela sonrió. «Yo también te quiero por quien eres. Eres la mamá que siempre quise tener». Al día siguiente, a las 3 en punto, Val entró al Hotel Four Seasons vestida con un traje negro y zapatos altos. Llevaba una grabadora escondida en la bolsa y una cámara pequeña en el broche que Diego le había conseguido con un amigo. Rodrigo casi se atraganta con su café cuando la vio. «Valentina». «¡Qué sorpresa! Hola, primo. Espero que no te moleste que me una a la reunión». Los inversionistas japoneses la miraron con curiosidad. «¿Usted es la señorita Sánchez?», preguntó el líder del grupo. «Pensábamos que había muerto». «¿Muerto?». Val miró a Rodrigo. «¿Por qué pensarían eso? Su primo nos dijo que había tenido un accidente muy grave, que no se esperaba que sobreviviera». «¿En serio?». Val se sentó. «Pues como pueden ver, estoy perfectamente bien. Y lista para discutir la venta de mi empresa». «¿Su empresa?». El japonés frunció el ceño. «El señor Rodrigo nos dijo que él era el dueño. Me temo que mi primo los desinformó. Yo soy la única heredera legal». Rodrigo se puso rojo. «Valentina, no tienes derecho a estar aquí. Según el testamento». «¿Según cuál testamento?». Val puso una copia del testamento original en la mesa. «¿Este que dice que heredo todo sin condiciones? ¿O el falso que tu abogado tiene, donde cambiaste las cláusulas?». Los japoneses se miraron entre ellos confundidos. «Creo que necesitamos aclarar este asunto antes de seguir», dijeron, y se levantaron de la mesa. Cuando se fueron, Rodrigo se acercó a Val. «Esto no se va a quedar así. Tienes razón, porque mañana voy a la policía con toda la evidencia de que mataste a mi papá». «¿Qué evidencia?». «Esta». Val puso la grabadora en la mesa y reprodujo la conversación que Marco había grabado. Rodrigo se puso pálido. «Eso no prueba nada». «¿No? Pues vamos a ver qué dice el Ministerio Público». Rodrigo se levantó violentamente tirando la mesa. «Tú no vas a llegar a la policía». Pero en ese momento, Diego entró al salón con 2 policías y Marco con su cámara. «¿Problemas, mi amor?», preguntó Diego. Rodrigo miró a todos lados desesperado. Después sonrió. «Está bien. Ganaste esta batalla, prima, pero esto no ha terminado». «Sí ha terminado», dijo uno de los policías. «Rodrigo Sánchez está arrestado por el asesinato de Eduardo Sánchez y conspiración para cometer homicidio». Mientras se llevaban a Rodrigo esposado, Val se acercó a Diego. «¿Cómo sabías que vendrían?».
Porque te conozco. Sabía que no te ibas a rendir. ¿Y ahora qué? Ahora, Diego se arrodilló enfrente de todos los presentes. Valentina Sánchez, ¿te quieres casar conmigo? Pero el testamento, las condiciones, al diablo con las condiciones. Si perdemos el dinero, perdemos el dinero. Pero no te voy a perder a ti. Sí, Val se tiró a sus brazos. Sí, sí, sí. Y por primera vez en meses, todo parecía estar bien. Capítulo 6. El nuevo amanecer. 8 meses después, la colonia Doctores se veía diferente. Las calles estaban decoradas con flores y papel picado, y todos los vecinos habían salido a celebrar la boda de Diego y Valentina. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lupita, la esposa de Javier, mientras le acomodaba el velo a Val en el pequeño cuarto de la casa donde se estaba preparando. Un poco. Val se miró en el espejo. Pero es una nervios buena. El vestido había sido de la mamá de Val, modificado por doña Carmen, la costurera del barrio. Era sencillo, de encaje blanco, perfecto para una boda en la calle. ¿Ya llegó el padre Miguel?, preguntó Isabela, que llevaba un vestido rosa y una corona de flores. Sí, mi amor, ya está esperando. Isabela había insistido en ser la madrina de honor y la florista al mismo tiempo. Había pasado toda la semana anterior haciendo arreglos de flores con las señoras del barrio. ¿Sabes qué? Isabela se acercó a Val. Creo que mi mamá, que está en el cielo, está muy contenta. ¿Por qué dices eso? Porque antes de morir, me dijo que algún día mi papá iba a encontrar a alguien que nos amara a los dos. Y tú nos amas, ¿verdad? Los amo más que a nada en el mundo. Val abrazó a Isabela. Eres la hija que siempre quise tener. ¿Y cuando te cases con mi papá, vas a ser mi mamá oficial? Si tú quieres. Sí quiero. Isabela brincó. Ya tengo mamá otra vez. Afuera, Diego esperaba nervioso con su traje azul marino. No era nuevo, pero Javier lo había llevado a una tintorería y se veía perfecto. ¿Listo, compadre?, preguntó Javier. Más que listo. Diego sonrió. Llevó meses esperando este día. Durante los últimos meses, muchas cosas habían cambiado. El testamento original de don Eduardo se había validado, y Val había heredado la empresa sin condiciones. Rodrigo estaba en prisión esperando juicio por asesinato. Y lo más importante, Diego y Val habían decidido casarse no por dinero o por contratos, sino por amor. «Ahí viene la novia», gritó alguien. Val salió de la casa radiante. Había decidido caminar sola hasta el altar, porque, como le había dicho a Diego, ya no necesito que nadie me entregue. Yo me entrego por voluntad propia. La ceremonia fue en la calle, enfrente de la iglesia pequeña del barrio. Los vecinos habían puesto sillas de plástico y las señoras habían hecho un altar con flores y velas. ¿Tienes los anillos?, preguntó el padre Miguel. Diego sacó 2 anillos sencillos de plata que habían comprado en el mercado de San Juan. «Valentina», dijo el padre, «¿prometes amar a Diego en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza?» «Prometo amarlo siempre, sin importar lo que pase». Val miró a Diego a los ojos. «Y prometo ser la mejor mamá que pueda ser para Isabela». «Diego, ¿prometes amar a Valentina, respetarla y protegerla todos los días de tu vida?» «Prometo amarla como ella se merece». Diego le puso el anillo a Val. «Y prometo que vamos a ser una familia de verdad». «¿Alguien tiene algo que decir antes de que los declare marido y mujer?» Isabela levantó la mano. «Yo». Todos se rieron. «Sí, mi niña. Quiero decir que estoy muy feliz porque ya tengo una familia completa. Y también quiero decir que si alguien no quiere que se casen, que se vaya de aquí porque no los necesitamos». Los vecinos aplaudieron. «Entonces», continuó el padre Miguel, «por el poder que me da Dios y la iglesia los declaro marido y mujer. Diego, puedes besar a la novia». Cuando se besaron empezó a llover, pero nadie se movió. Todos se quedaron ahí, celebrando bajo la lluvia, porque sabían que esta lluvia era diferente a la de aquella noche hace un año. Esta lluvia era una bendición. «¡Que vivan los novios!», gritó don Roberto, el jefe de Diego. «¡Que vivan!». Isabela corrió hacia ellos y los abrazó a los dos. «¡Somos una familia! ¡Somos una familia!». Esa noche, en la fiesta que los vecinos habían organizado en la calle, Diego y Val bailaron su primera canción como esposos. Era La Media Vuelta, de José Alfredo Jiménez, que habían escogido porque hablaba de segundas oportunidades.
¿Te arrepientes?, preguntó Diego mientras bailaban. ¿De qué? De haber escogido esto, Diego señaló alrededor, en lugar de una boda en un hotel de lujo. ¿Estás loco? Val se acercó más a él. Esta es la boda perfecta, está llena de gente que nos quiere de verdad. ¿Y la empresa no te preocupa? Ya hablé con los abogados. Vamos a hacer cambios grandes. Vamos a devolverle las tierras a tu hermano y a todas las familias que fueron afectadas. Vamos a dar trabajos justos y pagar salarios dignos. ¿Y si perdemos dinero? Entonces perderemos dinero, pero vamos a dormir tranquilos sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Diego sonrió. Te amo, señora Vázquez. Y yo te amo, señor Vázquez. Cuando terminó la canción, Isabela se acercó corriendo. ¿Puedo bailar también? Claro que sí. Val la cargó. Ahora somos 3. Y bailaron los 3 juntos, bajo las estrellas, mientras los vecinos los aplaudían y la vida les sonreía. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente como debía estar. San Epílogue. 3 años después. 3 años habían pasado desde aquella noche lluviosa, cuando Diego rescató a una mujer desconocida de un auto accidentado. Ahora, sentado en el jardín de su nueva casa en la colonia del Valle, Diego observaba a Isabela jugar con su hermanita de 2 años, Sofía, mientras Val preparaba la cena. La casa no era una mansión, pero era perfecta para ellos. 3 recámaras, un jardín pequeño donde Isabela podía jugar y lo suficientemente cerca del taller donde Diego ahora trabajaba como socio, no como empleado. «Papá, ¿puedes empujar el columpio?», gritó Isabela, que ahora tenía 11 años y había crecido mucho. «Yo también, papi», dijo Sofía con su vocecita. Diego sonrió. Sofía había llegado 1 año después de la boda y había completado la familia de una manera que nunca imaginó. Tenía los ojos verdes de Val, pero la sonrisa traviesa de Isabela. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Val saliendo de la cocina con un vaso de agua fresca. «Muy bien. Terminamos la transmisión de la camioneta del señor Pérez, y don Roberto me dijo que el mes que viene vamos a abrir la segunda sucursal». «¿En serio? ¿Dónde?» «En Nesa. Javier va a ser el gerente». Val sonrió. Durante estos 3 años había visto a Diego crecer no solo como esposo y padre, sino como empresario. Con parte del dinero de la empresa de café, habían invertido en el taller, y ahora Mecánica Vázquez era uno de los talleres más respetados de la zona. «¿Y cómo va todo con la empresa?», preguntó Diego. «Mejor que nunca. Este mes terminamos de devolverle las tierras a la última familia de Veracruz. Tu hermano me mandó fotos de la cosecha. Se ve increíble. ¿Ya no hay demandas pendientes?». «Solo una, y Marco dice que la vamos a ganar fácil». Marco había terminado siendo algo más que un detective privado. Ahora era el director de investigaciones de Café Sánchez, encargado de asegurar que todos los negocios se hicieran de manera justa. «Mamá, ¿ya está la cena?», preguntó Isabela. «Casi, mi amor. Ve a bañar a tu hermana». «¿Por qué siempre me toca a mí?». «Porque eres la hermana mayor. Es tu responsabilidad». Isabela suspiró dramáticamente, pero cargó a Sofía con cuidado. «Ven, Sofi, vamos a bañarnos». «No quiero». «Sí quieres. Te voy a contar el cuento de la princesa que se casó con el mecánico». «Saisu, ese me gusta». Diego y Val se quedaron solos en el jardín viendo el atardecer. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Val. «Viernes». «No, tonto. Hace exactamente 3 años que chocaste conmigo. Técnicamente tú chocaste. Yo solo te rescaté». «¿Solo me rescataste?». Está bien, nos rescatamos mutuamente». Val se acurrucó contra él. «¿Te imaginas si no hubiera llovido esa noche?». Probablemente seguirías siendo una empresaria fría y sin corazón». «Oye», Val le dio un codazo. «Yo no era fría». «¿No? Entonces, ¿por qué llevabas 3 años sin novio?». «Porque no había encontrado al hombre correcto». «¿Y cómo sabías que yo era el correcto?». «Porque cuando me viste tirada en esa calle, en la lluvia, llena de sangre y obviamente problemática, no te fuiste, te quedaste. Y después, cuando supiste quién era realmente, tampoco te fuiste». «Bueno, me fui un poquito, pero regresaste». «Sí, regresé, porque Isabela tenía razón. Algunas personas llegan a tu vida para cambiarla para siempre». En ese momento,
Isabela salió corriendo de la casa con Sofía en brazos. «¡Mamá, papá!». Sofía dijo su primera palabra completa. «¿Cuál?». «Dile, Sofi». La niña pequeña sonrió y dijo claramente: «Familia». Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de tantos años de ser solo él e Isabela, después de tanto dolor y tanta lucha, finalmente tenían lo que siempre habían soñado. «¿Sabes qué?», dijo Val. «Rodrigo me hizo un favor». «¿Cómo?». «Si no hubiera tratado de matarme, nunca habría chocado. Y si nunca hubiera chocado, nunca te habría conocido. Y si nunca te hubiera conocido, nunca habría sabido lo que era el amor verdadero. ¿Y no te arrepientes de haber cambiado la vida de Rica por esto?». Diego Vázquez. Val se paró y lo miró seriamente. «Yo tenía dinero, pero no tenía vida. Tenía una empresa, pero no tenía familia. Tenía poder, pero no tenía amor. Lo que tengo ahora vale más que todos los millones del mundo. Hasta cuando Isabela sea adolescente y nos odie, especialmente cuando Isabela sea adolescente y nos odie. Y cuando Sofía empiece a caminar y destruya la casa, especialmente entonces. Y cuando yo sea un viejo y ya no pueda trabajar, especialmente entonces, porque voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí». Diego la besó suavemente. «Te amo, Val. Y yo te amo, Diego». «¡Eú!», gritó Isabela. «¡Qué asco! Se están besando». «¿Y qué tiene de malo?», preguntó Diego. «Nada, pero háganlo cuando Sofía y yo no estemos viendo». «¿Por qué?». «Porque Sofía es muy chiquita y se va a traumar». «¿Y tú?». «Yo ya me acostumbré, pero me da pena con los vecinos». Todos se rieron. Esa noche, después de acostar a las niñas, Diego y Val se sentaron en su cuarto a revisar los planes para la nueva escuela que estaban construyendo en la colonia donde había crecido Diego. «¿Crees que va a funcionar?», preguntó Val. «Va a funcionar. Los niños de ahí necesitan oportunidades. ¿Como las que tú no tuviste?». «Como las que yo no tuve, pero como las que Isabela y Sofía sí van a tener. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?». «¿Qué?». «Que nunca te conformas con solo ser feliz. Siempre quieres que otros también sean felices. Aprendí de ti. Antes de conocerte yo solo pensaba en sobrevivir. Ahora pienso en vivir. ¿Y cuál es la diferencia? Sobrevivir es solo pasar los días. Vivir es hacer que los días valgan la pena». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la respiración tranquila de sus hijas desde el cuarto de al lado. «¿Sabes qué espero?», dijo Val. «¿Qué?». «Que algún día, cuando Isabela y Sofía sean grandes, encuentren a alguien que las ame como tú me amas a mí. Y si no lo encuentran, entonces las vamos a amar nosotros el doble, para que nunca sientan que les falta algo». «¿Prometido?». «Prometido». Y cumplieron esa promesa, como cumplieron todas las promesas que se hicieron esa noche lluviosa, cuando una mujer herida conoció a un hombre bueno, y dos corazones solitarios se convirtieron en una familia. Porque a veces, los finales más hermosos empiezan con los comienzos más inesperados. Y vivieron felices para siempre.